Hola, en este video vamos a ver ciclos controlados por una variable. Como siempre, repasaremos las herramientas que ya conocemos y que tenemos en nuestra caja que nos permite construir algoritmos con el pseudocódigo, que contiene las tareas elementales de ingresar datos, asignar expresiones a variables, mostrar resultados, tomar decisiones o hacer ciclos, pero con esta instrucción que llamamos repetir mientras. Ahora vamos a ver otra forma de construir ciclos. Repasando lo que vimos en la clase 4 de pseudocódigos, vimos que necesitábamos alguna herramienta que nos permita, por ejemplo, en este caso, sumar n números, cuando n es una cantidad variable y tenemos que realizar una tarea repetidas veces. También habíamos visto otros ejemplos en algún video posterior para contar o sumar los dígitos de un número. Ahora repasemos la quinta tarea elemental del pseudocódigo que vimos justamente en la clase 4, que es el repetir mientras. Era un ciclo controlado por una expresión lógica que tiene un resultado verdadero o falso, y dependiendo de ese resultado se ejecutaban o no las acciones que están dentro del ciclo. Ahora vamos a ver si existen distintos tipos de ciclo. Por ejemplo, en videos anteriores vimos el caso de sumar los dígitos de un número natural y también vimos un algoritmo para sumar una lista de n números naturales. Los dos tienen ciclos, pero en el primero se desconoce la cantidad de veces que el ciclo se repetirá, porque dado un número no sabemos cuántos dígitos tiene, simplemente hay que sumar todos los que haya. Sin embargo, cuando decimos sumar una lista de n números naturales, se sabe que ese ciclo se repetirá n veces. Repasemos los algoritmos. El de sumar los dígitos de un número natural lo vimos en el video de pseudocódigo clase 6. Acá podemos ver que ingresamos un número, ponemos un acumulador en 0, ponemos un ciclo controlado por una condición, en este caso un ciclo mientras a mayor que 0, tomo un dígito, lo sumo y se lo quito al número a. Todo eso mientras tenga dígitos y después muestro la suma. En cambio, cuando tenemos que sumar una lista de n números naturales, ingresamos n, que es la cantidad de números que hay que sumar, ponemos un acumulador que llamamos suma en 0, un contador que permita contar cuántos números vamos ingresando en 1 y un ciclo repetir mientras c menor o igual que n. Ingresamos un número, lo sumamos y lo contamos. Ingresamos, sumamos y contamos hasta que se agota la cantidad de números, que eso ocurrirá cuando c supere el valor de n, y después mostramos el resultado de la suma. En el primer caso se desconoce la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo. Y en el otro sabemos que ese ciclo se repetirá n veces. ¿Y por qué lo sabemos? Porque n es un dato, dice sumar la lista de n números naturales. En cambio, en el otro ejercicio de sumar los dígitos de un número natural, no dice cuántos dígitos tendrá, así que dependerá del tamaño del número, que no lo conocemos, la cantidad de veces que el ciclo se repita. Vamos a presentar ahora los ciclos controlados por una variable, que sería la sexta tarea elemental en nuestro pseudocódigo, nuestra sexta herramienta que vamos a incorporar, que llamamos repetir para. Y tiene una expresión general que vemos un poquito más abajo, que dice repetir para. Tomamos una variable, le asignamos un valor inicial, definimos un incremento que va a ser el valor de una expresión, que puede ser una constante, una variable, ya sabemos lo que es una expresión, pero generalmente es una constante,
y la mayor cantidad de veces es 1, hasta un valor final. Y luego dentro las acciones que se ejecutan dentro del ciclo. Esas acciones se van a ejecutar un número determinado de veces que ya está establecido con el valor inicial, el valor final y el incremento. Ya puedo saber cuántas veces se va a ejecutar. Y después continúa el algoritmo. Repasando los elementos de este tipo de ciclo, tenemos un nombre de la variable que controla el ciclo, una expresión que toma como valor inicial, el valor en que se incrementará, que también está dado por otra expresión, y una expresión que determina el valor que va a tomar al final la variable para terminar el ciclo. Todo esto lo vamos a ver con algún ejemplo para que quede mucho más claro. Veamos en acción cómo funciona este tipo de ciclos con un algoritmo conocido. Del lado izquierdo tenemos la suma de n números naturales de la forma que ya lo vimos, que ya lo conocemos utilizando el ciclo repetir mientras. Y del lado derecho tenemos el mismo ejemplo usando repetir para. ¿Qué diferencias encontramos? En los dos casos ingresamos n, en los dos casos inicializamos la variable suma con el valor 0, pero vemos que a la izquierda ponemos c igual a 1 y a la derecha no. ¿Eso por qué? Porque cuando ponemos repetir para c igual a 1, ahí estamos estableciendo el valor inicial de la variable c. Entonces esa partecita de la instrucción de la tarea elemental repetir para reemplaza a la asignación c igual a 1. Después dice repetir mientras c menor o igual que n. ¿Cómo establecemos esa condición del lado derecho? Bueno, en ese caso el c menor o igual que n equivale al hasta n en la tarea repetir para. Después vemos que ingresamos x, eso es igual, suma igual a suma más x, eso es igual, pero del lado izquierdo tenemos un c igual a c más 1 que no hay del lado derecho. Eso es porque el c igual a c más 1 está reemplazado por el incremento 1 de la sentencia repetir para. Vemos entonces que del lado izquierdo tenemos dos tareas elementales más que no existen en el lado derecho, pero en realidad están enmascaradas dentro de la sentencia repetir para. Podés poner pausa al video en este momento o rebobinar un poquito para repasar la explicación para ver cómo podemos comparar estas dos maneras de hacer ciclos. Como vemos, estamos resolviendo el mismo problema utilizando dos tipos de ciclos diferentes. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es más eficiente? Queda a tu criterio. Ahora vamos a generalizar un poco el concepto. Cuando decimos generalizar, siempre evitamos los ejemplos y ponemos expresiones regulares que determinan la forma de escribir las cosas. Tenemos arriba, a la izquierda, un repetir mientras y a su lado un repetir para, ambos con incremento positivo. O sea que cuando contamos cosas podemos contar de adelante para atrás o de atrás para adelante. ¿Sí? Hasta ahora estamos usando incrementos positivos, nunca usamos incrementos negativos, pero es posible que querramos contar para atrás en alguna ocasión. Entonces lo que vemos es que la equivalencia de repetir mientras y repetir para es la que vimos en el ejemplo anterior. ¿Qué es lo notable aquí? Que en la condición de repetir mientras, cuando el incremento es positivo, la variable tiene que ser menor o igual que el valor final. En cambio, cuando el incremento es negativo, lo vemos abajo,
¿sí? En repetir mientras, la variable tiene que ser mayor o igual que el valor final. O sea que está haciendo una cuenta para atrás. La variable comienza con un valor inicial mayor que el valor final, entonces se va decrementando con una expresión negativa. Como tiene bastante texto esta diapositiva, también te invito a que pongas pausa y que veas las diferencias. Únicamente te adelanto que vas a encontrar que arriba dice expresión, abajo dice expresión negativa y el signo menor o igual del repetir mientras cambia por mayor o igual cuando es el incremento negativo. En videos posteriores vamos a ver ejemplos en donde podemos ilustrar este tipo de cosas, que aquí parece un poquito complejo, pero en realidad no lo es tanto. Ahora vamos a comparar un repetir mientras con un repetir para de una manera un poco análoga. Como siempre, en toda analogía puede haber cuestionamientos y decir, bueno, fue una buena o una mala analogía que puede ser completa o no, pero a mí se me ocurrió comparar herramientas, por ejemplo, el repetir mientras, asociarlo con una llave francesa, ¿no? Que nos permite ajustar o aflojar cualquier tipo de tuercas dentro de un rango de medidas que en principio desconozco, pero se ajusta sobre la marcha, ¿no? En cambio, en un repetir para, tengo una medida conocida, entonces uso una llave específica para ese tipo de tuerca que tenga que ajustar o aflojar. Por lo tanto, interpreto que en el caso del repetir para es mucho más eficiente cuando conozco de antemano o es un dato la cantidad de veces que un ciclo tiene que ejecutarse, y el repetir mientras no, depende de una condición y bueno, sobre la marcha se puede ir ajustando. Algo importante es que todo algoritmo que pueda resolverse con repetir para también puede resolverse con repetir mientras. O sea que siempre podemos usar repetir mientras para resolver cualquier tipo de ciclos. Pero lo opuesto es falso. ¿Qué quiere decir? Que si un algoritmo puede resolverse con repetir mientras, no siempre puede resolverse con repetir para. En resumen, repasamos la forma de construir ciclos. Vimos una nueva manera de hacer ciclos con características especiales. Esas características son cuando sabemos de antemano cuántas veces se va a ejecutar el ciclo. Comparamos ambas formas de construirlo, destacando ventajas y desventajas. Te invito a responder a esta pregunta: ¿cuál es más apropiado? En videos posteriores vamos a ver ejemplos ya en donde combinaremos ambos tipos de ciclos usando cada uno de ellos en las situaciones más convenientes. En este video no quise cargarlo con demasiados ejemplos, simplemente con cuestiones conceptuales para que quede clara cuál es la diferencia entre los dos tipos de ciclos que usaremos en algoritmos más adelante. Espero tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Gracias.